Y bueno, primero que nada, pues muchas gracias por darnos este tiempo para la entrevista. Más que una entrevista como muy a profundidad, esto es casi un ejercicio de sondeo o charla con personas que estén pues en este debate, ¿no?, que hay en redes sociales sobre las nuevas generaciones. Obviamente voy a hablar con gente también de la generación de cristal, ¿no? O sea, gente de edades, o sea, más chavos, ¿no? Que igual tienen como posturas como más insistentes y radicales para algunos, ¿no?, en ciertos temas. Primero que nada, si puedes decir nada más por cuestiones de registro del video tu nombre completo y tu profesión o como quieras ser descrito en el video, pues a lo que te Sí, dedicas. soy Cristian Hernández, soy licenciado en Letras Latinoamericanas, maestro en Psicología y bueno, actualmente me dedico a ser docente, también soy escritor. Muy bien, Cristian. Entonces, primero que nada, cuéntanos, ¿tú qué opinas del término generación de cristal? ¿Lo utilizas, no lo utilizas? ¿Y de dónde crees que viene esta definición para cierto grupo de personas o para ciertas generaciones? Bueno, sí he escuchado el término generación de cristal, incluso te decía por Twitter, generación mazapán, le dicen. Siento que es un sector minoritario de esta generación que le han puesto X, Z, Y, o sea, después de los millennials, ¿no? Todavía yo soy millennial, nací en 1980 y obviamente al ser docente me encuentro mucho este tipo de discurso, sobre todo entre mis alumnos. No lo uso, bueno, se puede usar como todo discurso que estigmatiza, porque finalmente sí reconozco que estigmatiza, se puede usar como una herramienta de poder o no. Entonces, de repente, por ejemplo, en situaciones en clase donde algún alumno no está de acuerdo con una instrucción o con una forma de evaluación, si les dices, bueno, ustedes generación de cristal, ¿no? Siempre se molestan por algo, ¿no? Pero sí quise y me interesaba mucho tomar la entrevista contigo porque creo que lo que no se dan cuenta estas nuevas generaciones es que están sujetas a una agenda que se aprueba en Estados Unidos, ¿no? O sea, en Estados Unidos hay una agenda, por ejemplo, la LGTB, que se aprueba, se le da luz verde, y entonces en el resto del mundo como que está bien, digamos que está bien seguir estos parámetros. Lo mismo la legalización de las drogas, lo mismo la no penalización o legalización del aborto, pero es muy extraño que de repente, digamos, de los finales de los 90 hacia acá, esas agendas hayan empezado a tomar fuerza y estén apoyadas, sobre todo económicamente o políticamente, por algunas organizaciones con base en los Estados Unidos de América. Y eso es a lo que sí deberíamos centrarle, digamos, si esto va a ser un debate público, tendríamos que ver por qué sí la agenda LGTB, por qué sí la legalización de las drogas, por qué sí estas agendas multirraciales, ¿no? De que ahora afromexicano o japo-afromexicano. Yo también soy de descendencia japonesa, mi bisabuelo fue japonés ahí en Sinaloa, pero es muy diferente cómo lo abordan las nuevas generaciones, que hasta en sus perfiles no ponen, ¿no? Que son japo-mexicanos. Pues, o sea, es muy diferente el abordaje. Entonces, me preocupa irnos como por esta agenda sin reflexionar de dónde viene y cuál sería el interés, sobre todo de las corporaciones en Estados Unidos, para apoyar este tipo de agendas, ¿no? Otro tema que viene como cuando hablamos de generación de cristal, que es justamente por eso de la denominación cristal, ¿no? Y mazapán y todo lo que sea frágil, ¿no? Es la fragilidad, ¿no? Que hay mucha... Eso también me interesa que de tu punto de vista también, además como docente, ¿no? Porque al final tú hablas con personas de estas edades, de esta generación, con esta visión, ¿no? Como dices, muy influenciada por todas estas agendas. Pero al mismo tiempo... ¿Tú consideras que estas generaciones son más frágiles y que por eso y que tienen como un poco más miedo a los regaños, a que se les contradiga? ¿Crees que existe esto en las generaciones actuales o crees que es como algo un poco inherente a las juventudes en general? No, yo sí considero, bueno, llevo como profesor ya casi 20 años. Tengo casi 40 años y pues empecé muy chico. A los 21 años empecé mi entrada en el sector de la educación formal. Pero sí, entre más nos vamos acercando, ¿no? O sea, entre más tiempo va pasando, vemos que estos chicos ya traen incluso
sus propios estigmas. Me da mucha risa, es un poco irónico, cómo ellos rechazan ser estigmatizados, pero ellos mismos se autoestigmatizan, ¿no? Me acuerdo mucho de, soy emo, ¿no? Soy otaku. Ahora, tengo hiperactividad, profesor. Pues no, hijo, tú no tienes ninguno de esas etiquetas que tú mismo te has colgado. Y creo que sí, están más expuestos porque las redes de apoyo que teníamos antes se han perdido, ¿no? Anteriormente te hacían algún acto violento en el salón de clases y bueno, inmediatamente el profesor tomaba una acción y se acabó. Ahora de repente como que ellos mismos guardan un silencio cómplice frente a esas violencias, ¿no? Se habla de bullying, pero ya hasta cuando pasaron años y no hay una denuncia expedita, ¿no? Que podamos, por ejemplo, nosotros como profesores podamos tomar cartas en el asunto. Y cuando llegan a visualizarse es por otros sectores, ¿no? A lo mejor por redes sociales o por Facebook. Y entonces cuando viene la autoridad y te dice, ¿por qué no levantas una denuncia formal? Ahí es donde el chico o la chica se repliega y dice, no, yo ahí lo dejo, ¿no? Entonces sí están más expuestos, hay más frentes de ataque, ¿no? No solamente es la violencia que pueden recibir en el aula, sino también los atacan por los medios, ¿no? Las redes sociales y todo esto, ¿no? Sí considero que estén más vulnerables. El punto, y aquí viene el gran problema, es que si las autoridades, sobre todo en este caso la SEP, no toma medidas eficientes para ello, esto va a seguir ocurriendo. Hablo de la violencia en general, porque, bueno, un chico que hace bullying a una persona, la SEP lo saca del plantel y lo acomoda en otro, ¿no? Eso no puede ser posible, ¿no? Anteriormente tú reprobabas, por ejemplo, una primaria, una secundaria, una preparatoria, era muy difícil volverte a reintegrar en el sistema educativo y bueno, ahí quedaba, ¿no? Tu trayectoria escolar. Ahora la SEP da muchos frentes para que este tipo de personas, quizás en una especie de ¿cómo llamarlo? Como de rehabilitación, ¿no? Una rehabilitación social, puedan reinsertarse, pero no atender la queja de la víctima y promover que este tipo de violencia siga ocurriendo, pero pues, en otro espacio y en otro tiempo, ¿no? Entonces yo creo que aquí las autoridades sí deben tomar en serio estos temas y ver qué es lo que están haciendo mal, porque pueden hacer muchas cosas, ¿no? Me da mucha risa que ahora aquí, mira, el Colegio de México, ¿no? Por acá, tenemos una agenda de prevención del Colegio de México. Pues si son súper clasistas en el Colegio de México, por favor, ¿no? Tienen ellos un comedor para estudiantes y un comedor para profesores, ¿no? Y en el comedor de profesores no puedes ir como estudiante a ingerir tus alimentos, ¿no? Entonces, ¿de qué me hablan cuando hablan de igualdad? Cuando ellos mismos promueven ese tipo de prácticas. Son absurdos, ¿no? Son Sí. absurdos, en verdad. Oye, y en cuanto a este tema, no sé si estás familiarizado con el término de generación de concreto o generación de hierro o de metal, que es un poco como la respuesta que han dado muchos de los chavos de la generación de cristal para señalar a gente que los critica, ¿no? Y en este sentido hablan pues de lo poco flexible, ¿no? Que son algunas personas que los critican. ¿Tú qué dirías sobre este tema? De que igual, por ejemplo, en temas como la crítica a las letras de Molotov, ¿no? O en cuanto a si los profesores, igual como lo que pasó en el ITAM, ¿no? Que era como, perdón, en la UDEM, que tenía que ver con un profesor que exigía demasiado a sus alumnos, ¿no? Y un alumno terminó suicidándose y era como un poco también esto trajo al tema de nuevo, o sea, este conflicto generacional, ¿no? En ese sentido, ¿tú qué dirías como de estas críticas de los de la generación de cristal hacia sus mayores que dicen que igual más bien les hace un poco más, les hace falta más como flexibilidad para entender el mundo como es actualmente? Sí, no, y tienen toda la razón. O sea, como te digo, las etiquetas se dan precisamente porque, pues, debajo de esa etiqueta sí hay un sustrato real. Entonces, yo recuerdo, ¿no? Un profesor que decía, el profesor es la piedra y el alumno es el huevo. Si el huevo le pega a la piedra, ¿qué ocurre, no? Y si la piedra le pega al huevo, entonces sí, se deben de verdad, deben cambiar estas prácticas. O sea, de verdad celebro esta iniciativa que tú estás impulsando, porque se debe hablar de estos temas, pero de manera seria. Entonces, de nuestro lado, de los boomers y de los millennials, tendríamos que hacer una reflexión sobre hasta qué punto somos flexibles, los que somos profesores, hasta qué punto podemos flexibilizar de acuerdo a la intención del alumno, ¿no? De repente hay chicos que también aprovechan la flexibilidad
para hacer cosas que no deben, ¿no? Pero bueno, he tenido yo alumnos que lamentablemente han fallecido por la COVID en esta pandemia y otros que han estado enfermos, se han reintegrado a las clases y entonces tú escuchas pues lo que ocurrió. Obviamente hay una confirmación oficial por parte de las autoridades y bueno, les das todas las flexibilidades, todas las ventajas para que ellos puedan entregar su trabajo académico. Pero en verdad, o sea, sobre todo las autoridades, o sea, tú quieres, ahorita me está pasando, discúlpame que agarre este espacio también para hacer un poco de catarsis, dicen, ¿no? Necesito una constancia laboral, ¿no? Y la universidad en la que yo trabajo, o sea, pone un montón de trámites que ni siquiera se ponen a pensar que no vas a poder cumplir por una situación de pandemia, ¿no? Entonces, se caen los servidores, no te contestan los correos, dejas tus datos y nunca se comunican contigo, nunca te regresan la llamada. Sí existe esta generación que parece un muro, ¿no? Ya lo decía Pink Floyd, ¿no? Es un muro y llegas tú y te estampas, o el ciudadano de a pie, ¿no? Oye, que ¿por qué no me pavimentas mi calle? ¿Por qué no hay un buen servicio de electricidad o de internet? Y se enfrenta con el muro, ¿no? Y me parece que sí se debe tomar a esas voces críticas de nuestras generaciones para hacer una reflexión consciente, ¿no? Oye, ya un poquito para finalizar, ¿cómo definirías tú este conflicto generacional? ¿Tú crees que es algo como un poco normal, ¿no? Porque al final, algo de lo que hablaba con chavos que hablé de esta generación es que dicen, bueno, al final también mis papás se peleaban con sus papás y viceversa, ¿no? Y cada quien tuvo como sus propias agendas que reivindicó, ¿no? En su momento. En este sentido, ¿tú ves este conflicto generacional como algo un poco como normal que pase generalmente? ¿O ves también alguna diferencia, también tomando en cuenta que pues, la mayoría de estos jóvenes igual hasta son nativos digitales, ¿no? Y entienden el mundo digital mejor que nosotros, ¿no? Y lo entienden, o sea, crecieron con Internet, ¿no? A diferencia de muchos de nosotros. Entonces, en este sentido, ¿crees que hay alguna diferencia por estos cambios tecnológicos o crees que también se deba simplemente a este conflicto generacional que hay en algún punto, ¿no? Sí, vuelvo a repetir la idea inicial. Creo que ellos tienen un manejo de medios más amplio que el que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, lo único que hacen los medios es repetir el mensaje, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, me acuerdo de la gran polémica que se suscitó con las memorias de este, hay de este señor, de poeta chileno, el de una canción, canción de amor, ¿Pablo Neruda? Pablo Neruda, ¿no? En sus memorias, plantea, ¿no? Que él, bueno, violó a una de sus sirvientas, a una de las muchachitas que iban a su casa. Imagínate que eso lo hubiera tenido los medios y nos hubiéramos enterado en el momento, ¿no? O a lo mejor hubiera sido una confesión que alguno de los participantes graba y entonces hace pública, como sucedió con Trump, ¿no? Cuando lo de agarrémoslas desde el pussy, ¿no? O sea, el problema no es que haya más violencia, sino que se visibiliza más. Yo siento que por ahí va el asunto, ¿no? Entonces, ahora estuvo muy de moda el video de esta psicóloga que les gritaba a sus alumnos que prendieran la cámara, ¿no? ¿Cuántos medios nacionales, internacionales, cuántas redes sociales, cuántos posts, cuántos usuarios hicieron, eh, bueno, sí, difundieron este caso y entonces pues se visibiliza más el caso y tienen que tomar medidas las autoridades, ¿no? Sí hay que utilizar, obviamente, sí hay que utilizar las redes sociales y estas herramientas hacia un propósito positivo, pero de repente eso de que te voy a funar por un comentario que hiciste y a lo mejor es un comentario descontextualizado. O la cancelación, ¿no? La O la llamada cancelación cultura de la famosa. cancelación, ¿no? No, hay que entender en qué, o sea, ya me gusta el espíritu de Disney Plus cuando te pone, ¿no? Esta producción fue emitida en años en donde estas agendas de género o agendas raciales, pues no existían, ¿no? Y te pedimos una disculpa, incluso está bien, ¿no? Te pido una disculpa por cómo caricaturizo al negro, al indio, al mexicano, al asiático. Y está bien que las corporaciones den este tipo de disculpas, pero ya cuando hay usuarios individuales que se quieren colgar de esto para sus propias agendas mediáticas, pues no tiene sentido, ¿no? No creo que sea por ahí. Y bueno, ya lo dice la canción, ¿no? De La Maldita, ¿no? Hey, pa, fuiste pachuco, ¿no? Un día un alumno se levanta y me dice, profesor, ¿usted qué edad tiene, no? Y le digo, pues ya casi voy a cumplir 35 años. Es de la edad de mi papá y yo, ay, cabrón, ¿no? O sea, de verdad fue así de, no puede ser, ¿a poco ya hay alumnos o sea, que sus padres tienen la edad
cuando yo en ese entonces era soltero y no tenía familia, ¿no? Pero pues la cuestión generacional siempre va a ocurrir así. Ahora que soy padre de familia lo veo y esto siempre se va a repetir. Entonces, cuando estos generación de cristal o generación mazapán tengan que asumir una posición de poder más en el futuro, lo que se le va a criticar de las generaciones que vienen es porque ellos no hicieron nada. Sí, o sea, de repente se les dice a los movimientos feministas, está bien, la manera en que controlas o canalizas tu ira es pintar un monumento, destruir una dependencia pública, pero eso no va a dar digamos, un fruto hacia el futuro. Lo que tú tendrías que demandar es una reforma a la ley, reforma a los códigos, que pusieran más mujeres como ministerios públicos, como agentes ministeriales, hacer una secretaría llena de mujeres con esta visión de género. No sé, cosas que realmente sean al futuro, a futuro. Y no nada más, bueno, me indigno, funeo o cancelo, y eso, ¿cuál es el producto al futuro, hacia un futuro, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. No sé si te gustaría añadir algo sobre el tema que creas que sea relevante resaltar. Terminaría con una frase y además parte de lo que aprendo hoy de ti, ¿no? Que es a la generación de cemento, esta generación del wall, el muro que dice Pink Floyd, sí nos hace falta más ser flexibles, pero yo siento que a la generación de cristal o a la generación de mazapán les hace falta ser más consistentes y desde su consistencia pensar en qué van a dejar de mejor hacia un futuro. Perfecto, muchas gracias, Cristian. Ahorita en cuanto terminemos la llamada, si quieres te pediría que me mandaras un correo electrónico para mandarte el video completo, lo que se exporta y demás. Y yo te avisaría ya cuando publiquemos el video de la producción completa, por si quieres verlo, compartirlo o como gustes. Sí, claro, muchas gracias. De hecho, tengo un blog y bueno, ahí insertaría los dos videos, si me Ujú. permites, ¿no? También. Sí, sí, los puedes compartir como embedeado, Ajá. como código embedeado, que normalmente es como sin problemas. ¿Qué te iba a decir? Entonces ahorita te mando, si te parece bien por WeTransfer, Sí, el video. WeTransfer está bien. Sí, Va, perfecto, muy muchas bien. gracias. Que tengas buena tarde. Hasta luego. Igualmente, hasta luego.